Bueno, hoy junto a mis compañeras Yelena Mendoza, Sandy Pardo y mi persona Paola Rada, les hablaremos sobre un tema demasiado interesante sobre turbidimetría y nefelometría, donde aprenderemos qué es, en qué se basa, para qué la podemos utilizar, su aplicación, entre otros. Bueno, a continuación les voy a dar una breve introducción de qué es la nefelometría y la turbidimetría y después mis compañeras le van a hablar un poco de la aplicación y les van a dar algunos ejemplos. Para abarcar eso, primero hay que tener en cuenta qué es. Se puede decir que son métodos analíticos basados en la dispersión de partículas suspendidas en líquido. También se puede decir que la turbidimetría es la medición de la luz transmitida a través de una suspensión. Esta tiene la ventaja de permitir la valoración cuantitativa sin separar el producto de la solución. Las mediciones pueden efectuarse con cualquier espectrofotómetro. También hay que tener en cuenta que la nefelometría mide la luz dispersa en direcciones distintas a la luz emitida, generalmente con ángulos que oscilan entre los 15 y los 90 grados. Utiliza como instrumento el nefelómetro, que este se puede decir que es el detector que se ubica con un ángulo que oscila entre los 15 y los 90 grados. Ejemplo, 90 grados. Se suele utilizar como para concentraciones más diluidas que permitan mayor sensibilidad con concentraciones menores. De partículas suspendidas, estas se pueden decir que constituyen un método más exacto para la medida de la opacidad. ¿En qué se basa? Hay que tener en cuenta que cuando la luz atraviesa un medio transparente en el que existe una suspensión de partículas sólidas, esta se dispersa como que en todas las direcciones y como consecuencia se observa turbia. Hay que tener también que la turbidez es la propiedad óptica de la muestra, ya que esta hace que la radiación sea dispersada y como más absorbida, ya que esta es como transmitida en línea recta a través de la muestra. Hay que tener en cuenta que en ocasiones esta como que por la presencia de la materia suspendida en un líquido y para medirlo utilizamos ambos métodos. También hay que aclarar que la dispersión no supone la pérdida neta de la potencia radiante, ya que esta como que solo afecta la dirección de la propagación. Esta se basa más como en la intensidad de la radiación, que es la misma en cualquier ángulo, ya que, como le dije anteriormente, en ángulo de 15 a 90 grados. Hay que tener en cuenta también que en la turbidimetría se compara la intensidad del rayo de luz que emerge con la que llega a la disolución. En cambio, en la nefelometría, la medida de la intensidad de la luz se hace con un ángulo a 90 grados, ya con respecto a la radiación de incidente. También hay que tener en cuenta que el instrumento usado en la nefelometría es el nefelómetro. En cambio, en la turbidimetría se utiliza el turbidímetro, que es un fotómetro de filtro. Hay que tener en cuenta que con este se hacen como tres lecturas, que es la de la concentración, el tamaño de la partícula y la longitud de la onda. También hay que tener en cuenta como unas diferencias que hay entre la turbidimetría y la nefelometría, que es que la nefelometría se basa más que todo como en la medición de la radiación dispersada. En cambio, en la turbidimetría es como la medición de la intensidad, pero como con un haz disminuido. Pero esto le va a hablar más a fondo mi compañera. ¿Para qué se utiliza? Bueno, este se utiliza normalmente en el análisis de la calidad química del agua, ya que este es como para determinar la claridad y para el control de los procesos, del tratamiento del agua. También para la determinación de iones de sulfato. Hay que tener en cuenta que la turbidimetría se utiliza para el análisis del fibrógeno y de los triglicéridos, ya que estas sustancias es como aplicable cuando la dispersión es suficientemente grande. En este caso hablamos como de concentraciones altas de partículas. En cambio, en la nefelometría, preferiblemente para concentraciones bajas de partículas, ya que la dispersión es menor y la disminución es como de una intensidad del haz
del incidente como pequeña. Entonces se puede decir que este se suele utilizar para medir concentraciones específicas de colonias de bacterias en algún medio de cultivo. También hay que tener en cuenta que muchas proteínas utilizando el principio de dispersión luminosa molecular. Para eso se utiliza más que todo este método. Bueno, también les vamos a hablar de los métodos ópticos, que este tiene una serie de pasos, como lo es la rapidez, la alta automatización, la dispersión con radiación. También nos podemos basar un poco como el haz de una molécula en la luz. Y pues esto nos podemos basar que estos ítems que les dije anteriormente se pueden medir a través de la turbidimetría o la nefelometría, ya que estos abarcan y se da en sí para la investigación o el análisis, como lo es la pureza del agua, a través de estos ítems. También les voy a hablar un poco acerca del principio de este método, que es como lo ven a continuación, que ven como una imagen con una serie de pasos, donde comienzan donde hay como un foco, que es como lo que emite la luz al momento. Después sigue el segundo paso, es un colimador. Este es un dispositivo capaz como de emitir un pequeño haz luminoso, de detectarlo al momento de que el foco lo refleja. De ahí pasa al monocromador, que es lo que recibe esa luz, la detecta un poco más fuerte y pasa otra vez a un colimador, que es lo que saca la luz que se iba a necesitar para que llegue hacia la muestra y sea detectado por esto. Después de que este llegue hacia la muestra, esta luz va a ser detectada por un detector, que es el que atraviesa, está detrás del de la muestra, y es donde se ve en sí la fenometría y la dimetría, ya que este es lo que se basa y lo que hace que la distorsión de esta luz es lo que emita y nos dé resultado la pureza del agua. En otras palabras, este método lo que hace es que mide partículas dispersas en un líquido primero que todo. La densidad de las partículas está en función de su luz reflejada hacia la fotocelda. Se puede decir que entre más luz se refleje hacia la partícula, esto depende de su forma, de su color y también de su efectividad, claro está. Y esto establece como que una relación entre sólidos y líquidos, pero claro está que de una forma específica. Este método se basa mucho en la turbidez, como le dije anteriormente. Hola, me presento, mi nombre es Paola Rada y pues a continuación les voy a hablar un poco sobre las aplicaciones, pero primero vamos a ponernos en contexto un poco sobre el tema y hablando de manera general, para más adelante sí poder hablar de lo que son las aplicaciones como tal y que puedan entender mucho mejor este tema. Entonces, tenemos que generalmente nefelometría y turbidimetría se utilizan en el análisis de la calidad química del agua, para determinar la claridad y para el control de los procesos de tratamiento. Estos métodos pueden ser también apropiados para los ensayos cuantitativos, que se usan complejos antígenos y anticuerpos. Entonces aquí vamos a abrir un paréntesis. ¿Qué es antígeno? El antígeno es una sustancia extraña que se estimula a una respuesta inmunológica, y el anticuerpo es una proteína generada para neutralizar la infección causada por el antígeno. Entonces, para continuar con el tema, se puede medir la cantidad de proteínas en fluidos. Entonces, pues las medidas de turbidimetrías y nefelometrías ocupan una posición destacada en lo que son los laboratorios químicos, se destacan demasiado ahí,
porque estas son aplicaciones para la determinación de inmunoglobulinas, proteínas del complejo, proteínas de fase aguda, lo que son las proteínas de coagulación, entre muchas más. Pero pues en este contexto les estoy hablando de las principales. Ahora les daré un pequeño dato adicional, que es la diferencia con la turbidimetría. Esta diferencia pues radica en la elección entre uno de ambos métodos, que reside en la dispersión de luz. Si es extensa, es apropiada para aplicar la turbidimetría. En cambio, si la luz es más mínima, más pues opaca, es apropiada para la nefelometría. De la decimelometría se obtienen mejores resultados porque pues determina la concentración de partes por millón con una precisión del 1 al 5%. La nefelometría se basa en la medición de la radiación dispersa, en cambio la turbidimetría en la medición de la intención de un haz disminuido. Entonces, como podemos ver aquí en las imágenes que aparecerán acá al lado, les dejé los instrumentos que se utilizan. El instrumento más usado en la mesometría es el nemérfolot, que se asemeja al fluorímetro. En cambio, en turbidimetría se utiliza el dimímetro, que es un fotómetro que pues es de fotómetro de litro, es lo que más, pues de filtro, perdón, lo que más se utiliza. Hablaremos sobre las aplicaciones. Entonces, entre estas aplicaciones tenemos el monitoreo del crecimiento de cultivos bacterianos, el control de calidad del agua, bebidas y productos alimenticios, contenido de macromoléculas, también reacciones de precipitación. Entre esas también tenemos la determinación de aminoácidos, vitaminas y antibióticos. Vamos a separar ahora los temas para que puedan entender mejor. Entonces, la aplicación en la turbidimetría, control del agua. Entonces, pues es esencial esta técnica para medir la turbidez del agua potable. Un alto nivel de turbidez puede indicar la presencia de contaminantes y microorganismos. ¿Qué pasa? Que esto lo hace que sea crucial su monitoreo para cumplir con las normativas de calidad establecidas. Que estas pues, normativas son otorgadas por el Ministerio de Salud. Entonces ahora hablaremos sobre los alimentos. En la producción de alimentos y bebidas como lo son la de la cerveza, los jugos, la turbidez se utiliza para garantizar y estabilizar la producción y la medición de turbidez. Esta ayuda a identificar problemas en el proceso de filtración. ¿Ok? Entonces vamos aquí a meter sobre la biotecnología, también es demasiado importante. Esta técnica se aplica en la determinación de la concentración de células en cultivos microbios, lo que permite optimizar procesos de fermentación y producción de biomasa. También en la medición de contaminantes en estudios ambientales, que pues se utiliza para evaluar la calidad del agua en lo que son los ríos, lagos, entre otras. Vamos ahora a hablar sobre los datos sobre la carga de sólidos y sus contaminantes en la aplicación de nefelometría. Entonces, en esto tenemos el diagnóstico clínico, que este es ampliamente utilizado en los laboratorios clínicos, como les decía anteriormente, para medir con concentración de proteínas y suero, entre otros fluidos biológicos. Esto es vital para el diagnóstico de enfermedades como lo son los trastornos autoinmunes y también el cáncer, es muy importante. El control de calidad en farmacéutica. En la industria farmacéutica pues se utiliza para asegurar lo que son los productos inyectables y que estos cumplan con los estándares de calidad establecidos, de pureza
Bueno, hablaremos un poquito pues sobre la turbimetría para poder entender un poco más el ejemplo y que sea mucho más claro. Empecemos con el fundamento. Entonces, esta se fundamenta en lo que es la medición de la intensidad de la radiación lúmica, que se transfiere pues a través de un medio constituido o por partículas que pues estas se llegan a manifestar de manera dispersa. Entonces estas poseen un índice de refracción distinto de la suspensión donde se encuentra. ¿Qué pasa? Esta técnica consiste en hacer que la luz atraviese un filtro mediante lo cual se produce una radiación, de la que se conoce como su longitud de onda, ¿ok? ¿Qué pasa? Después de esta radiación atraviesa una cubeta que pues en la que se encuentra, digámoslo así, una solución, y esta es recolectada por una celda de naturaleza fotoeléctrica. Entonces, ¿qué pasa? Así se obtiene una cuantificación de lo que es la luz que se ha absorbido. Entonces ahora hablaremos del turbímetro. Se conoce como turbímetro al instrumento empleado en la medición de la claridad relativa que posee un fluido. Entonces, ¿esto qué pasa aquí? O sea, que al cuantificar la reacción lúmica en una muestra de fluido que ya ha sufrido, digámoslo así, una dispersión ocasionada por partículas suspendidas, entonces estas partículas que se encuentran suspendidas dificultan que la radiación sea transformada a través de los fluidos, obstaculizando, digámoslo así, su paso, ¿ya? O sea, crean como especie de una barrera. Entonces los turbímetros se realizan la medición de esta obstaculación, ¿ya? Con el fin de estimular la turbidez o la intensidad de la radiación lúmica, que puede estar presente en la muestra, o también, digámoslo así, se conoce estas cifras como NTU, a las unidades de turbidez del nefrómetro, con las cuales pues esta llega a representarse. Esta tiene una aplicación también, que pues esta técnica de medición posee una gran cantidad de aplicaciones, ¿ya? Demasiada, entre las que se destacan la detención de la contaminación en forma de trazas. Estas pueden estar en la variedad de muestras y también en la estimulación de las dimensiones de las partículas en lo que son diversos fluidos. Bueno, además la turbidimetría es empleada en el campo de la biología para cuantificar las células presentes en determinadas soluciones. Y bueno, en las observaciones de los cultivos de microbiología para la fabricación de lo que son los fármacos antibióticos, ¿ok? Bueno, entonces ahora a continuación hablaremos sobre el nefrómetro, el fundamento. Bueno, este es digámoslo así, un procedimiento analítico que se basa en la dispersión de la luz que atraviesa las partículas de materia. Cuando la luz atraviesa un medio transparente, vamos a decirlo así, un ejemplo aquí, en el que existe una suspensión de partículas sólidas, se dispersa en todas, digámoslo así, en varias direcciones, ¿no? Y como consecuencia se observa la turbidez. La dispersión no supone la pérdida neta de potencia, sino que es afectada en la dirección de la propagación, porque la intensidad de la radiación es la misma en cualquier ángulo, ¿ok? Eso es un punto muy importante. Entonces la intensidad de la luz depende del número de partículas suspendidas.
como también su tamaño, su fórmula, los índices y los reactivos de la partícula, y también del medio de dispersión y longitud de onda de la radiación dispersa. Entonces, el nefelómetro es un instrumento para medir partículas suspendidas en un líquido. Esto lo hace, digámoslo así, empleando una fotocelda colocada en un ángulo de 90 grados con respecto a una fuente luminosa. Entonces, la intensidad de partículas es entonces una función de luz reflejada por las partículas a la fotocelda. Cuando, digámoslo así, la luz se refleja en una determinada densidad, depende pues también de las propiedades de las partículas, como su forma, color y reflectoactividad. Bueno, esto también tiene una serie pues de aplicaciones, ¿verdad? Entonces es utilizada generalmente en lo que es el análisis de la calidad química del agua, para la detección de la claridad y para controlar los procesos de su tratamiento. También pues para medir la contaminación del aire. Esta pues se utiliza para determinación de la concentración de las partículas a partir de la dispersión que estas producen en una luz inferente. Entonces vamos a considerar esto ya unos puntos aparte para tener en cuenta, considerar, ¿no? A mayor número de partículas, mayor es la dispersión. Entonces, el tamaño de la partícula, esto es en los factores como el pH, la velocidad y el orden de la mezcla. Otro punto aparte es la concentración de los reactivos. Entonces, la duración del estado de reposo y las fuerzas iónicas en longitud de onda, ¿verdad? Entonces, generalmente las muestras se iluminan con luz blanca, pero si la muestra, aquí un punto súper, hiper, mega clave, es que si las muestras tienen color, debe escogerse una pequeña porción del espelómetro donde su absorción sea mínima o lo más poquito que sea. Bueno, primeramente tenemos que tener en claro en qué consiste la nefelometría. Como ya le habían hablado mis compañeras, entonces básicamente en el momento en el cual un haz de una luz choca contra las partículas de una sustancia en suspensión, la dirección de propagación del haz cambia su dirección. Estos efectos pueden variar en los aspectos. Uno de los aspectos puede ser la dimensión de las partículas, ya sea el tamaño o también la forma, las características de la suspensión, la longitud de la onda, incluso hasta la distancia de la luz. El nefelómetro, como vemos acá, es un instrumento que es utilizado para medir las partículas suspendidas en una muestra líquida o ya sea de un gas. De modo de que la fotocelda que se coloca a un ángulo de 90 grados con respecto a una fuente luminosa detecte la radiación de las partículas presentes en la suspensión. Y asimismo, pues la luz reflejada por las partículas depende de la densidad de las mismas. En esta imagen que vemos acá tenemos los componentes básicos del instrumento, que la letra A tenemos como fuente de radiación. Voy a ir desglosándole cada letra. Esta radiación tiene una gran potencia lumínica, ya que existen diferentes tipos que van desde lámpara de xenón, lámpara de vapor de mercurio, hasta lámparas que son halógenas de wolframio, radiación, láser o también entre otros. En B tenemos el sistema monocromador. Este sistema es el que está ubicado entre la fuente de la radiación y la cubeta.
¿Para qué? Para que de esta manera se evite la incidencia sobre la cubeta con diferentes longitudes de ondas, en comparación con la radiación que se desea. De otra manera, las reacciones de fluorescencia o también los efectos de calentamiento en la producción produce una desviación de la medida básicamente. En la C tenemos una cubeta de lectura, que esto básicamente lo que hace es que es un recipiente generalmente prismático o también puede ser cilíndrico y puede tener varios tamaños. En este se encuentra la solución en estudio. En la letra D tenemos el detector. Este detector básicamente se encuentra situado a una distancia que puede ser específica, generalmente muy cerca de la cubeta, y como tal es el encargado de detectar la radiación dispersa que hay en las partículas, por las partículas de la suspensión. Y por último tenemos el sistema de lectura. Este sistema de lectura generalmente se trata de una máquina electrónica que lo que hace es que cumple tres funciones. Recibe, convierte y también procesa los datos. En este caso son las medidas obtenidas del estudio que se realizó. Eh, bueno, acá tenemos desviaciones. Cabe resaltar que toda medición está sometida a un porcentaje de error. Una de las principales se da por las siguientes: unas cubetas contaminadas. En las cubetas, cualquier agente externo a la solución en estudio que se encuentre, ya sea dentro o fuera de la cubeta, disminuye la luz. Entonces, en el trayecto hacia el detector, ya sea por cubetas defectuosas o polvos adheridos en esta misma. Otra de las posibles desviaciones podría ser las interferencias, ya sea la presencia de algún contaminante microbiano o también la turbidez dispersa en la energía. Los compuestos fluorescentes, ya que se trata de aquellos compuestos al ser excitados por las radiaciones incidentes, provocan unas lecturas que son erróneas y elevadas de la densidad de dispersión. También puede ser conservación de los reactivos, ya que las condiciones adversas al estudio y así incentivar la presencia de unos reactivos que pueden ser turbios o con precipitados. Y por último, y no menos importante, tenemos las puntuaciones en la potencia electrónica. Esto lo que hace es que para evitar que la radiación incidente sea una fuente de error, se recomienda que pueda utilizarse un estabilizador de voltaje para que la radiación sea pues de una manera uniforme. Profesor Davis, muy buena e interesante su pregunta. Bueno, la principal ventaja de la turbidimetría es que es simple en tal caso que puede ser rápida y económica para nuestro bolsillo, ¿cierto? A diferencia de las desventajas, una de ellas es que es menos sensible para bajas concentraciones, ya sea afectada por las formas o también varía debido al tamaño que tienen sus partículas, ¿cierto? Y en el caso de la nefvelometría, una de las ventajas es que esta tiene mayor sensibilidad y puede estar menos afectada, ya sea por la forma y el tamaño que tienen las partículas. Y en la desventaja sería que requieren una instrumentación más compleja y costosa. O sea, puede ser, no sería una economía para nuestro bolsillo como la turbidimetría, sino incrementaría los gastos que tenemos a nivel de la economía al usar estos dos implementos. ¿Cierto? Entonces, básicamente, esas serían las ventajas y desventajas más relevantes que tenemos en estos dos casos. Bueno, ¿qué es un turbidímetro y cuáles son sus partes? Vamos a la respuesta de esta pregunta. El turbidímetro se conoce como el instrumento que es empleado en la medición de la claridad relativa que puede poseer un fluido. Al cuantificar la radiación lumínica en una muestra de fluido
que ha sufrido dispersión, ya sea ocasionada por partículas suspendidas, dificulta que la radiación sea transmitida a través ya sea de los fluidos y pasando a esto, lo que ocurre es que obstaculiza su paso. Los turbidímetros realizan la medición de esta obstaculización ¿con cuál fin? Con el fin de estimar la turbidez o ya también sea la intensidad que tiene la radiación lumínica que está presente en una muestra, conociéndose como NTU, a las unidades que son pues de turbidez nefelométrica, por los cuales se puede representar. Este instrumento, llamado turbidímetro, está compuesto por una fuente de luz, un lente de enfoque. ¿Cuál es el objetivo de este lente? Este lente de enfoque básicamente lo que hace es que dirige un rayo de luz a través de una muestra, ¿cierto? También un detector fotoeléctrico que está posicionado en un ángulo de 90 grados, partiendo desde el rayo para medirla, eh, ya sea la cantidad de la luz que se dispersa y una trampa también de esta misma luz. ¿Esto para qué? Para poder así evitar que se detecte cualquier muestra que ya haya pasado por aquí y dar unas lecturas que puedan ser defectuosas. En ese caso también, para tener unos resultados erróneos, también varía de varias cosas, como la longitud de la onda, la temperatura, incluso la presencia de interferencias, ya sea porque estén presentes en la muestra y dando las lecturas erróneas. Entonces, también hay que tener muy en claro estos parámetros para evitar las lecturas erróneas. Bueno, uno de los factores sería la sensibilidad de la turbidimetría, ya que está limitada por la exactitud y la sensibilidad del instrumento para utilizar hacer la medición y depende de la capacidad del detector para registrar pequeños cambios en la intensidad de la luz. Las lecturas realizadas en longitudes de ondas bajas puede afectar, ya que es un espectrofotómetro de buena calidad y permite obtener unos buenos resultados claramente. El método de turbidímetro puede realizarse tanto en el rango de luz visible como también el ultravioleta, dando así un gran espectro de acción y se puede trabajar con densidades microbianas bajas de microorganismos que son tamaños de bajos nanómetros. Las suspensiones son las que se trabajan, no debe tener una absorbancia mayor a 0,3. Esto es muy importante de resaltar, ya que los valores mayores pueden producir una desviación de la ley de Beer. Trabajar con suspensiones diluidas puede involucrar un mayor error de pipeteo y menor sensibilidad por el bajo nivel de absorción. Hay que tener en claro cuál es la diferencia entre dispersión y absorción para no poder confundirnos. Listo, entonces la absorción indica que cuando la luz blanca indice sobre un cuerpo, esta absorbe total o parcialmente una parte del espectro. Esto da lugar básicamente a que refleja o incluso transmite, según puede ser opaco o incluso de un color que puede ser transparente y en una determinada gama de longitudes de ondas que constituya pues ya sea su color. En cambio, a comparación de dispersión, básicamente se denomina dispersión al fenómeno que separa de las ondas de distintas frecuencias, así atravesar un material. Entonces, básicamente, esta sería la diferencia más relevante de estas dos palabras, que son realmente importantes tenerlas en claro para no tener ningún tipo de confusión. Entonces, este sería pues mi respuesta a su pregunta.